Amigos y amigas, la semana pasada la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Aprobó ya en segundo debate. El proyecto de reformas ha sido remitido al Ejecutivo, quien deberá pronunciarse en el plazo de un mes. Es un proyecto que plantea 65 reformas a este cuerpo legal, varias de ellas sobre temas que han sido polémicos, 2 disposiciones generales, 16 disposiciones transitorias y 5 disposiciones reformatorias. Podemos apreciar que, como ocurrió hace aproximadamente un año, cuando una evaluación del Consejo de la Judicatura terminó en la destitución de 26 jueces de la Corte Nacional de Justicia, estas dos instituciones vuelven a estar en polos opuestos por las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Las organizaciones o las instituciones acudieron a la Comisión de Justicia de la Asamblea y presentaron las observaciones que son divergentes. Vamos a analizarlo con expertos en materia jurídica. Hemos invitado al doctor Ángel Horna. Él es el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha desde la provincia de La Suay. Está con nosotros el doctor Gustavo Almeida, quien es el presidente del Colegio de Abogados de esta provincia. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Yo parto, doctor Horna, con una primera visión del aporte de estas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Cuál es el alcance que tienen, doctor? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo Carmen, Andrés, Gustavo, presidente del Colegio de Abogados de La Suay. Gracias por esta invitación. Yo en primer lugar quisiera resaltar de que esta reforma al Código Orgánico de la Función Judicial aprobado por la Asamblea Nacional, cuya aprobación o veto depende del presidente de la República, deberíamos considerarlo como un avance en materia de independencia judicial, agilidad y debida diligencia. Me parece que hay logros muy importantes. Indudablemente nosotros como Colegio de Abogados de Pichincha hemos dejado planteado, si bien estamos de acuerdo con la mayoría de estas reformas, pero no se topó un tema que tiene que ver directamente con los abogados, como es el sistema sancionatorio contra los abogados en libre ejercicio. Nosotros hemos entregado nuestra opinión, nosotros permanentemente habíamos rechazado ya que este Código Orgánico de la Función Judicial tiene un capítulo destinado para los abogados, razón que no puede existir porque nosotros no somos funcionarios judiciales. Sin embargo, ahí hay un capítulo destinado para perseguir, para sancionar a los abogados en libre ejercicio, y también hay una parte donde nos obligan a los abogados a formar parte del foro de abogados, con lo cual el correísmo buscó siempre debilitar a los gremios, en este caso a los colegios de abogados. Esto no ha sido topado, esto se mantiene intacto. Nosotros seguiremos bregando, seguiremos exigiendo que esto debe cambiar ahí y se debe respetar la libre organización. De manera general, me parece que estamos convencidos de que hay un avance importante. Por ejemplo, el elemento del error inexcusable, que nosotros ya dimos una opinión, una sentencia de la Corte Constitucional, de la cual nosotros estamos de acuerdo, tal como había salido su sentencia, y era necesario estas reformas en el Código Orgánico para que se vaya ubicando de mejor manera su aplicación. Bien, doctor Almeida, bienvenido, buenos días. Una primera opinión suya respecto a este código. ¿Es un avance para la administración de la justicia en Ecuador, para la administración además de todo lo que es la función judicial? Bienvenido, buen día. Active el micrófono. Doctor, le vamos a pedir que active el micrófono, por favor. Sí, lo vamos a activar. Sí. Necesitamos activar el micrófono, doctor Almeida. A ver. Perfecto, ahora sí estamos bien. Ya, doctor, adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todos los
televidentes de su noticiero, y así también un saludo fraternal al compañero presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, doctor. Doctor, le vamos a molestar nuevamente. Está muy alejado del micrófono. Más, acérquese más. Sí. Mucho más. A ver. ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto, le escuchamos muy bien. Ahora sí. Después de haber saludado varias veces al compañero presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y a todos los televidentes de su programa y a usted en particular, quiero, ante la pregunta que me ha manifestado, indicar que en verdad las reformas que se van dando a las leyes son reformas que se constituyen o se construyen a través de los cambios sociales. Sin embargo, en la Administración de Justicia los cambios son totalmente muy rápidos e inmediatos. El Consejo de la Judicatura debe de estar pendiente de esos movimientos, de esas transformaciones, y junto con la Asamblea proponer nuevos modos, nuevas formas, nuevos procesos de coadyuvar para que la ciudadanía tenga la accesibilidad a la Administración de Justicia. Con ello quiero decir que doy un visto bueno a las reformas, pero sin embargo de ello los asambleístas nos han quedado debiendo bastante en el sentido de qué mismo es lo que es la escuela judicial, cómo mismo es el campo de la Administración de Justicia en nuestro país. Nosotros no podemos dejar a un lado a las personas que vienen capacitándose en el ámbito de la Administración de Justicia interna, a los abogados de libre ejercicio y a los de la academia, pero hay que tomar en cuenta que la verdadera escuela judicial, le habla a una persona de 32 años de experiencia en la Administración de Justicia, la verdadera escuela judicial se la consigue diariamente practicándola y trabajándola en pecho de las instituciones. Eso faltó a la Asamblea tener en cuenta, programar de una manera más consciente y coherente que la carrera judicial debía transformarse, no debía ser la carrera judicial tan seca, tan fría y tan desosiega como lo tenemos ahora. La carrera judicial es un proceso de capacitación constante, y ese proceso de capacitación constante no solo viene desde el abogado que quiere ser juez, sino viene desde las aulas universitarias, en donde ya existen personas que estudian Derecho y además trabajan en la Administración de Justicia, sea en la Defensoría Pública, sea en el Ministerio Fiscal o sea en la parte jurisdiccional. Eso nos faltó de parte de la Asamblea. Lamentablemente no consideraron lo que es la verdadera carrera judicial. Los cursos que se imparten actualmente son cursos que se hacen un esfuerzo para que la gente, los abogados de libre ejercicio, los fiscales y los demás miembros de la Administración de Justicia puedan entender y captar el Código Orgánico General de Procesos, para dar un ejemplo, al Código Orgánico Integral Penal. Es decir, para nosotros primero entender lo que significa eso, debíamos de tener una capacitación desde el inicio de personas jóvenes que ya estaban incluidas aquí. Ya. Lamentablemente para mí, digo, se quedó corta esas reformas, no conocen el actuar de la Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia es un cambio diario, como dije al principio, es un cambio que no es un ministerio de gobierno, no es una asamblea, no es un ministerio, no es una cartera de Estado. La Administración de Justicia es algo muy exclusivo, que los problemas se les va enfrentando en el día a día, las transformaciones se les va enfrentando en el día a día.
Bien, permítame alternar, abogado, con el abogado Horna, a propósito de lo que usted manifestaba al inicio de su intervención. Esto es que las reformas implican una suerte de sistema sancionatorio para con los abogados, de persecución para con los abogados. Pero esa es una visión. Por otra parte, hay quienes sostienen que es importante que haya una suerte de control o de vigilancia para que haya la rendición de cuentas sobre el proceder de algunos abogados. Hemos visto episodios realmente bochornosos de una vinculación muy clara de decisiones, de sentencias que obedecen a intereses políticos. ¿Cómo compaginar estas dos visiones para que sea algo evidentemente pues, bueno para la sociedad? A ver, Andrés, muchísimas gracias. Tenemos que diferenciar dos cosas, el abogado en libre ejercicio y los abogados que son jueces, fiscales y defensores públicos. Creo que esto sí nos va a permitir visualizar de mejor manera. En primer lugar, los abogados en libre ejercicio estamos bajo la dirección de lo que es la Ley de Federación Nacional de Abogados. Ustedes recordarán de que antes de que se expida esta norma jurídica, quienes sancionaban a los abogados en libre ejercicio por un proceder inadecuado en su trabajo profesional, el ente encargado de regular eran los tribunales de honor de los colegios de abogados. En el 2009, el gobierno de Rafael Correa, que tenía inclusive entre sus objetivos, no solo con los abogados, sino con todas las organizaciones sociales, liquidar la organización social para poder gobernar bajo el principio de quien divide gobernarás, porque persiguió a los maestros, persiguió a los colegios profesionales, a los periodistas, pero también les dividía. En el caso de los abogados, le quitó a los gremios esta potestad sancionatoria a aquellos abogados que en su proceder profesional actuaban de manera inmoral, no ética, etcétera, etcétera. Ese es un elemento, eso no tiene por qué estar. Nosotros creemos que eso deben devolver a los gremios. Quitando eso, indudablemente se creó el foro de abogados para debilitar a los colegios. Indudablemente, el Colegio de Abogados de Pichincha es uno de los pocos colegios, por ejemplo, que ha subsistido con el número de afiliados de activos. Ese es un elemento. El otro sí tiene que ver con aquellos abogados que ejercen las funciones de jueces, de fiscales, de defensores públicos. A ellos sí se debe señalar los elementos, está claramente establecido en el artículo 109 del Código Orgánico de Función Judicial. Entonces, nosotros decíamos, en ese caso sí hay que diferenciar, por ejemplo, Andrés y quienes nos escuchan, de que el error inexcusable, si me permite, también fue el mecanismo de persecución. Es decir, era el chantaje, no tiene otro nombre. Si no dabas la sentencia como a nosotros, gobierno de turno, nos interesaba, de paso que es decir, estos eran los mecanismos no solo del gobierno anterior, sino del actual y de siempre, es decir, utilizar la justicia para sus intereses. Pero ahí se plasmó clarito. Entonces apareció el error inexcusable cuya potestad tenía el Consejo de la Judicatura. Hoy, con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, cuya sentencia es en derecho, deja claramente establecido, para sancionar a un fiscal, a un defensor público, a un juez, primero debe haber un fallo jurisdiccional, es decir, un ente judicial superior quien debe precisamente juzgar el proceder de este funcionario judicial. Me gustaría continuar en esa línea, doctor Almeida, abogado Almeida, a propósito de esta figura del error inexcusable que efectivamente en el gobierno de Correa se utilizó a propósito de presionar, de mantener evidentemente con esta espada de Damocles a quienes no iban en la línea. Ese tipo de cosas hay que definitivamente erradicar de la legislación jurídica ecuatoriana. Realmente, como dijo mi colega, compañero y amigo antes, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que en el gobierno Tal vez anterior, si se acerca un poco más, por favor. En el gobierno anterior, bajo una sentencia constitucional, prácticamente se acabó, se desterró a las organizaciones en sus diferentes modos, gremios, sindicatos, etc. Pero esto no se debe solo al gobierno anterior. Tomemos en cuenta que este desear de acabar con los sindicatos, con los gremios y todo, ha venido actuándose desde procesos neoliberales del siglo pasado y que se consiguió en el 2009 con una Corte Constitucional de forma correísta, en la cual, como bien dijo Ángel, destruyó
la obligatoriedad de pertenecer a los gremios. ¿Y qué es esto de la obligatoriedad? Los seres humanos en un país subdesarrollado como el Ecuador no podemos iniciar de una manera concientizadora o voluntaria a acceder a las diferentes asociaciones. Nosotros tenemos que puntualizar primero bajo regímenes estatutarios, bajo regímenes legales, la unificación de la gente. Así teníamos los sindicatos de los trabajadores, teníamos la UFPE, el FUD, el ASEO, teníamos también los colegios de abogados de economía, de derecho, etc. Pero, lamentablemente, esto no se toca en las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial. Más bien, se hace tabla rasa sobre ello. No se habla qué derecho le confieren a los colegios de abogados, a la Federación de Abogados, sobre el particular de también intervenir en los actos disciplinarios de sus miembros. Más bien, el foro no constituye un gremio, no constituye una asociación. El foro solo constituye una inscripción. Y eso no lleva a ningún lado, no nos lleva a ningún camino en el cual nosotros podamos unificarnos, reunirnos y sacar conclusiones, no solo de carácter jurídico, sino también de carácter económico, de carácter ético, de carácter político, frente a las diferentes inconsecuencias de los personajes políticos que nos han gobernado o que de una u otra forma han accedido a niveles de poder y han dejado al Estado totalmente adelgazado económicamente. Todo eso podemos lograrlo si hubiéramos tenido colegios verdaderamente todavía forjados en una concientización de unidad. Pero lamentablemente, hace 10 años atrás o más, ya nos separaron, ya nos abrieron por todos lados. Y el foro, vuelvo a decir, no constituye el instrumento. Pero sí, eso sí, nosotros tenemos que estar conscientes de que las reformas todavía no están aceptadas, tienen 30 días del Ejecutivo para dar su veto parcial o veto total o la aceptación. Tenemos que tener en cuenta que este es el momento de presionar al gobierno. ¿Para qué? Para que incorpore mediante ley, como dijo Ángel, que está establecida en la ley de Federación de Abogados, en los estatutos de cada colegio, que los tribunales de honor de dichos entes sean parte también del proceso sumarial a los abogados de libre ejercicio. No se les puede dejar aislados bajo parámetros de que les juzguen gente administrativa que no tiene la debida capacidad porque no ha ejercido muchos derechos o porque ni siquiera son abogados, no tienen y pueden caer en deslices muy graves que puede ir en contra del Estado, como dice la propia reforma, cuando se juzga mal a una persona. Entonces nosotros tenemos que tener este momento de unidad gracias a la Federación Nacional de Abogados y los colegas que estamos participando como presidentes de los diferentes colegios de abogados del país. Ese sería mi punto a analizar, ¿no? Bien, nos quedan unos minutitos. Voy con el doctor Horna y luego Andrés estará con el doctor Almeida para concluir. Doctor Horna, a ver, se logra quizá uno de los objetivos fundamentales que no es de ahora, ha sido una constante en la historia jurídica de este país y es la independencia judicial. ¿En qué medida estos cambios que se introducen al código va a permitir que tanto la Corte como el Consejo de la Judicatura cumplan su papel? Otrora, el Consejo de la Judicatura fue utilizado como instrumento de persecución hacia los jueces que no actuaban alineados con el régimen de Correa, por ejemplo. ¿Se logra esta independencia? ¿De qué manera podemos fortalecer la institucionalidad a través de esta reforma, doctor Horna? Habilite su micrófono, doctor. Gracias, Carlos. Bueno, independencia es un proceso a trabajar.
No creo que con una reforma ya podemos hablar de independencia. Lo que se trabaja es precisamente, por ejemplo, de que se respeten los fallos de los jueces, de que permitamos que los jueces en las diferentes instancias actúen en base a derecho y no a presiones de diferentes instituciones. Los amigos del Consejo de Judicatura deben estar tranquilos. Reclamaban que se les quita competencias. Las competencias están establecidas. Simplemente lo que se hace es establecer el rol de cada una de esas instituciones. El artículo 109 del Código Orgánico de Función Judicial, por ejemplo, dice en qué momento debe actuar el Consejo de Judicatura. En casos que por tiempo no vamos a detallar, pero ya decía Andrés, mal actuar de algunos jueces, de funcionarios, ahí entra el Consejo de Judicatura. Es un ente disciplinario, administrativo. Hoy se establece de que es el Consejo de Judicatura quien debe pedir a una instancia judicial que se revise el accionar de un juez por un dictamen cuando hablamos del dolo o del error inexcusable. Debe, por ejemplo, se plantea, si es un juez de primera instancia, es un juez de corte provincial quien debe precisamente revisar ese accionar. De paso, eso está revisado cuando los accionantes apelan a la siguiente instancia y entonces ahí es la instancia donde se puede revisar si actuó o no mal un juez. Pero en todo caso se va aclarando las cosas. Por ejemplo, si es un dictamen de una sala de corte provincial, corresponde a un juez de corte nacional revisar ese accionar en derecho. Los elementos jurídicos, porque también, a ver, tomemos en cuenta de que los jueces no es que tienen la última palabra, son seres humanos y pueden también cometer errores. Pero no, si lo que se trata es de revisar de manera adecuada para un ente jurisdiccional. El Consejo de Judicatura tiene que seguir revisando, haciendo su papel administrativo, disciplinario. Por ejemplo, si un abogado, si un juez llega en estado etílico, si busca cualquier pretexto para alargar la audiencia, es decir, cosas disciplinarias, pero elementos jurisdiccionales debe ser analizado por jueces. Esto nos va a dar una mayor amplitud. Yo quiero aprovechar, como dice Carmen, por el tiempo, algo positivo. Por ejemplo, el tema de los juzgados especializados en corrupción. Es un avance, por supuesto. A ver, la corrupción no lo vamos a acabar con jueces anticorrupción. La corrupción lo vamos a acabar transformando los comportamientos sociales, cambiando la educación. Porque si hay todavía quienes dicen, así robe con tal de que haga obras. Eso es un elemento que nos demuestra la pérdida de valores morales en nuestra sociedad. Y para ir mejorando eso necesitamos educación en la escuela, en el colegio, para que el servidor público sepa que las cosas no son solamente de juzgarse, sino de comportamientos morales. Pero en todo caso, es un avance cuando se establece de juzgados anticorrupción, que hoy el presidente de la República, me imagino que aprobará estas reformas, porque necesitamos ya. Hay tantos casos de corrupción en nuestro país que requieren indudablemente de esos jueces. Ahí está la fila de casos de quienes aprovecharon la pandemia para, con el dolor de la humanidad, con los problemas que estamos viviendo todavía, robaron, se enriquecieron de los dineros de nuestro país. Abogado Almeida, concluimos con usted y quisiera seguir en esta línea. Es decir, esta incorporación de jueces y tribunales especializados en delitos de corrupción y crimen organizado, ¿es posible crearlos por decreto, digamos? Es decir, ¿cómo a su juicio está el tema de la formación de quienes tienen que trabajar en este campo que es especializado? Es decir, ¿es posible hacerlo de un día para otro? ¿Cómo observa el panorama? Las unidades judiciales, las cortes provinciales de corrupción, dedicadas a la especialización de corrupción, no van a ser por decreto, sino más bien vía la Asamblea Nacional y que será esta manejada por el Consejo de la Judicatura. Para ello, nosotros tenemos que ver que vivimos en un estado en el que creo que estamos en el tercer lugar, ocupando el tercer lugar en el mundo sobre un estado corrupto. Es decir, tenemos mucho hilo que cortar y para ello tenemos que buscar a los mejores personajes jurídicos, éticos y morales que puedan coadyuvar a ese fin de lograr cortar la corrupción. Pero la corrupción no se puede cortar de un día para el otro, puesto que la misma viene de siglos, desde la conquista española para acá. Entonces, no podemos hablar de que en una sola reforma ya hemos arreglado todo. Nosotros lo que tenemos que ver es que realmente el pueblo
pueblo, los ciudadanos, tienen que coadyuvar junto con los abogados de libre ejercicio a determinar que, por favor, la Fiscalía tenga todas las herramientas necesarias para la investigación de aquellas personas que se presuman han cometido actos de corrupción. No se sabe si estos jueces de corrupción son solo de actos administrativos públicos o también tiene que ver mixto o también privado. Es decir, el de enriquecimiento ilícito o lavado de activos, etc. Tenemos que tener bien claro que esta reforma, al ser aprobada, les deja un camino arduo al Consejo de la Judicatura para plasmar unos verdaderos juzgados, unidades judiciales y jueces de provinciales que tengan la capacidad y tengan el organigrama necesario para poder salir adelante con ese concepto. Lamentablemente, digo yo, dentro de las reformas que las he leído detenidamente, existen muchas incongruencias y también existen muchos desafectos contrarios a la Constitución. Entonces, no creo que en este momento el Ejecutivo vaya a aprobar totalmente las reformas, ya que existen ciertos parámetros de inconstitucionalidad que tienen que ser cambiados y eso daría paso o daría lugar a que se alargue ese proceso de combatir a la corrupción. Como se dijo antes, a la corrupción no se le combate con leyes. Cuando un país cree que las leyes son las que mandan a sus ciudadanos. Bueno, allí tuvimos algún inconveniente. Ventajosamente estamos ya cerrando este diálogo. Muchas gracias al doctor Patricio Almeida por habernos acompañado. Estaremos a la expectativa del pronunciamiento del Ejecutivo sobre el tema. Creo que hay algunos aspectos que deben ser reajustados, otros incorporados, otros son positivos. Lo importante es que este nuevo código permita administrar